Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar. Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar ahí con ustedes en sus hogares. ¿Y qué creen? Ya me conocen y cuando tengo ganas de ver a algún amigo o de conocer a alguien, digo, ¿qué hago? Pues tengo el pretexto de invitarlo, como es el caso de hoy, a Luis Carlos Quiñones, un gran amigo. Soy su admiradora, él lo sabe bien, que admiro su manera de expresarse a través de la escritura, a través de la poesía. Creo que eres un hombre que ha sabido a través de las letras seducir, sí, así es de que bienvenido y muchas gracias por haber aceptado. Le hablé ayer, antier, le dije, Luis Carlos, quiero verte y quiero invitarte a mi programa, así es de que gracias por aceptar. El gusto es mío, te lo agradezco mucho, Pilar. No, la verdad es que Luis Carlos a veces no se perdona uno, y eso que sirva también para ustedes, que no se perdona uno dejar pasar tantos años sin ver a las personas y yo le pongo esa palabra, que admiras, porque para mí la admiración es más fuerte que el amor. Ahora sí que me sonó a canción, ¿verdad? Pero, claro, a bolero. Sí, a bolero. Okay. Pero la admiración es de donde nace el respeto, Luis Carlos. No pudiera yo respetar a una persona sin admirarla, y yo creo que de la admiración es el sentimiento también más noble que pueda tener uno respecto a otra persona, porque es inclinarte en la admiración. Dices, tú te admiro y te admiro profundamente. Es un sentimiento hermoso porque cuando además es recíproco, se establecen procesos de comunicación que salen del corazón auténticamente y pues bueno, acercan a la gente, los acercan en el espíritu, en lo que haces, en lo que hablas, en lo que sientes, y eso es genial. Hoy día estamos a veces con muy pocas posibilidades de comunicarnos, digamos, más íntimamente con la gente, con los amigos, los familiares, y bueno, esta es una ocasión muy padre para saludarte de nuevo después de un buen rato. Luis Carlos, y bueno, ya a querer y no, ya se dieron cuenta de que es escritor, porque una cosa, Luis Carlos, yo siempre digo, es a lo que la vida te va llevando a que te dediques. Como le digo yo de Saúl cuando me dicen, ¡ay, qué bueno que es artista! Sí, pero es cirujano pediatra, de algo tendríamos que comer. Claro. Sí, y otra cosa es lo que mueve tus pasiones internas del alma y qué es lo que realmente eres, ¿sí? Porque claro, a lo largo el título se va, los trabajos se van, pero te queda esa pasión. Sí, claro. Fíjate, a propósito de lo que dices del doctor Saúl, que es pediatra, que es cirujano pediatra, las manos sensibles que debe tener un arpista para tocar un instrumento tan maravilloso y genial como es el arpa, y las manos sensibles de artista y de perito, experto, para hacer, no sé, una cirugía. Una cirugía. Entonces eso que dices es genial, ¿eh? Sí. Habla justamente de eso, de la compatibilidad. De lo que te gusta, lo que te nace y lo que sabes hacer profesionalmente. Sí. Que también las letras, y en este caso la música, aunque no cobremos para hacerla, pues es un ejercicio profesional de algún modo. Es un ejercicio profesional, y eso es lo más triste de nuestro país, ¿eh? Yo les digo que creo que he vendido y sigo vendiendo mi obra, pero que en el único país en donde he intercambiado mi obra por estancias es en Francia, ¿sí? Decir, caray, una acuarela vale tener un departamento un mes, qué padre, ¿verdad? Sí, claro. Y sí, o sea, porque claro, en otros países hay un valor al arte en general, ¿verdad? La infravaloración del arte en México, porque bueno, sí la hay que decirlo, sobre todo
en este mundo que parece amateur, pero que no lo es tanto, es como una cosa que debemos estar analizando para que los artistas que lo son de verdad, de corazón, por vocación, pues puedan vivir de eso. Claro, Sí, eso sería extraordinario. Yo siempre he dicho, seríamos felices todos los que tú, yo y muchos, que nos pudiéramos dedicar exclusivamente a lo que amamos hacer, sin estar preocupados en que hay que todo lo del tener, ¿verdad? Todo lo demás. Claro. ¿Sí? Luis Carlos, y yo quiero compartirte con mi público y quizás saber también muchas cosas que no sé de ti. Así es de que yo quisiera ¿cómo es que nace un escritor? ¿En qué momento empiezas tú a escribir, a darte cuenta? Porque tiene que contarnos, porque tenemos que llegar. Estos son sus últimos libros. ¿Cuántos libros has escrito? Tengo publicados 30 obras. 30 obras. Obras. O sea, 30 obras. No es sencillo. Y un par de libros inéditos que están pues en búsqueda de un editor y como siempre, ¿no? La brega es esa, ya tienes la obra, la corriges, la colegias, porque ahora se trata de eso, para que expertos te revisen y te digan su punto de vista. Y ya después buscas pues un editor que te permita que la obra surja ya como libro. Como libro. Así es de que antes de hablar de esos 30, que me dejaste impresionada, no pensé que fueran tanto. Ahorita me dejaste de impresionada cuando me dijiste, son mis últimas obras. Y bueno, uno puede decir la última, y la última es la última que escribí, puede ser hace 10 años, ¿verdad? Claro. Pero ahorita que me trajiste estas 4, dije, wow. Sí, si me hubieses dicho, te traje toda mi obra, hubiese dicho, wow, pero ahorita que me dices 30, no, mis respetos. Gracias. Nada más por el tiempo y la dedicación y el compartir. Pero vamos a esta pregunta, ¿cuál es la vida de Luis Carlos? Mira, pues de entrada, yo soy como la mayoría de orígenes humildes, bueno, mi gente es del campo, de Canatlán, mis abuelos, aunque mi padre era de Durango, pues vivió mucho tiempo en Canatlán. Y allí encontré con esa raíz rural una visión bucólica del mundo, porque una cosa es vivir ahí y estar allí y a veces como que no te percatas de lo maravilloso que es el campo, pero cuando te alejas un poco y vuelves, empiezas a ver cosas que antes no percibías, sobre todo percibir el ruido de los arroyos, el susurro del agua, los cantos rodados que de alguna manera te dicen algo cuando ruedan, y la naturaleza misma, el sol, la lluvia, la neblina en la mañana, el rocío. Entonces eso te dice cosas que te despiertan tu ser interior a nivel del espíritu, como por el gusto de estar allí, por el gusto de vivir. Entonces esta visión bucólica me permitió desde muy pequeño empezar a escribir un poco. En la escuela primaria, que cursé en la Escuela Revolución, que está en la calle de Urrea, un día en un grado, que yo estaba en tercer grado de primaria, la CFE hizo un concurso de poesía para la madre, para el Día de la Madre. Y entonces hice yo una pequeña rima, que es una rima, es casi una décima, ahora me caigo en la cuenta. Ahora caigo en la cuenta. Y esa pequeña rima ganó el primer premio, me dieron unos cuadernos, unos libros y unas cosas, ¿no? Pero lo interesante era eso, que sabías que podías hacerlo. Y entonces ahí nace pues una proteica idea de cómo hacerlo. Pero déjate cuento una anécdota interesante para tu público. Cuando en esa etapa, pues son de 8 años, yo creo esa etapa de 8 o 9 años, tenía yo un amigo que su mamá tenía en su biblioteca recién compradita la Enciclopedia Británica, encuadernada en fina piel azul, y entonces mi amigo, que le gustaba fumar desde chico, entonces compraba cigarrillos y nos íbamos un bolón de muchachillos con un tomo de la Enciclopedia Británica y nos íbamos a los surcos de las milpas, que es donde es hoy el Huizache 1. Todavía no abrían ahí el espacio para la construcción de las casas. Y entonces hacíamos un ejercicio. Fumábamos todos, según esto fumábamos. Abríamos el libro, alguien te tapaba los ojos y tú ponías el dedo en una página, abrías los ojos y entonces leías lo que decía allí, donde estaba tu dedo. Y decía, ¿qué te gusta? Fanerógamas.
Dícese de las plantas que tienen un leías. Y entonces te decían, ahora di algo sobre las fanerógamas, pero como un poema. Entonces ahí empezábamos, decíamos cosas. Éramos pequeños poetas. Oye, pero qué interesante. Todo me imaginaba que me ibas a platicar, menos esa travesura de niños, ¿verdad? Sí, o sea, sí mucho pensé que ibas a decir y nos poníamos a repetir y el que no se lo hubiese aprendido perdía la fumada, una cosa así, ¿verdad? Pero híjole, esto yo creo que tienen que escucharlo nuestros nietos, que vean qué manera tan saludable, tan diferente de jugar con el tiempo, con la poesía, con la palabra y con el conocimiento. Lo hicimos mucho tiempo y era un ejercicio muy padre porque yo recuerdo a esos amigos todavía con mucho cariño. Algunos son técnicos porque se dedicaron son ingenieros. Uno de ellos es médico y otro, bueno, no le sigo la pista, pero eran personas muy sensibles. Su temperamento era a veces muy hasta agresivo. Juegas como niño como agresivamente, apasionados. Pero su sensibilidad artística era muy grande porque ellos podían, como yo lo hacía también, construir rápido algo a partir de lo que te daba un texto en particular que tú habías elegido al azar. Entonces era muy lindo y lo hicimos muchos años, yo creo que toda la primaria. Cuando nos despedimos, que cada quien se fue a otros lados, fue un momento triste, pero lindo también al mismo tiempo. Pero fíjate, una enciclopedia que la verdad es que quien recordamos esas enciclopedias había en rojo y en azul. En azul. Sí. En rojo y en azul, y estaban de adorno en la casa, en las casas. Y creo que esas las vendían de puerta en puerta, sí, ¿verdad? Era lo que vendían. Y digo, bueno, tenías problemas hasta para que te dejaran revisarla ahí en la casa porque eran libros que se tenían ahí con cierto valor. Claro. Pero se atrevían a llevársela a los surcos. Nos llevábamos el libro. Que no era tampoco ligerito, porque eran un libro pasados. Grande, sí, pesado. Porque eran, yo creo que no sé, de 14 tomos o 16. Sí. Esa británica debería tener así como unos 20. Como 20 tomos, sí. Genial la británica. Yo creo que la casa de mi mamá todavía debe estar por ahí, sí, debe estar por ahí. Y entonces, fíjate, después mi verdadero trabajo de pasión por la literatura ya formalmente... A ver, pero te voy a interrumpir. Sí. ¿Y nunca te dio por las poesías que construían ahí, escribirlas? No, fíjate, lo que pasa es que pues de ahí entramos a la secundaria y en la secundaria hay otros intereses, pero también eran más bien intereses lectores. Okay. Porque, por ejemplo, yo recuerdo haber leído, que además lo enseñaron ese libro para niños, que gratísimamente me impresionó desde entonces, que fue Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Sí. Y Platero y yo es un poema, es un texto en prosa, pero es un poema, es el libro. Y entonces lo leí muchas veces, entonces lo compartía con los amigos, pero habíamos leído muchas otras cosas. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído en esa época de la secundaria Azul de Rubén Darío, y me parece que ese es un libro que inaugura en mucho el modernismo latinoamericano, que es una cosa genial, pero inaugura también en muchos de nosotros una visión del mundo diferente. Seguramente una visión romántica del mundo, o romantizada del mundo. Pero al mismo tiempo también desbrozadora, porque te permitía ver que las cosas con la poesía, o a través de la poesía, tenían un sabor distinto. Te calaban hondo pero distinto, y eso te hacía ver el mundo de manera diferente, naturalmente. Aparte, como dices tú, era la etapa donde empieza en sí en la persona a existir el romanticismo. Claro. Sí. Sí, y después yo entré a la Normal a estudiar la carrera de maestro de educación primaria, y ahí tuve unas 2 excelentes maestras que eran poetas, Alicia Ruiz Espino, que además cito en ese libro Azul de la Normal, con un epígrafe maravilloso que ella tiene, pero con Alicia Ruiz Espino nunca fue mi maestra directamente, pero yo la procuraba porque sabía que escribía, y ella me obsequió un ejemplar que era como una revista, donde ella tenía un bello poema para los estudiantes del Juárez que se llamaba Velero Fontes, una cosa absolutamente hermosa, y me gustó mucho. Entonces yo procuraba platicar con ella, y me nutría mucho la forma de su visión del mundo poético.
Es decir, la poesía para ella era un refinamiento, porque además era una persona muy fina, no muy refinada, pero su refinamiento venía de una formación muy propia en la normal, obviamente, catedrática de la misma, pero además con una intachable manera de ser, de verse y de darse. Congruente. Sí, o sea, era su personalidad. Entonces ella me marcó de algún modo su trabajo, y eso, me hizo hacer canciones. Porque entonces teníamos un pequeño grupo y me dediqué a hacer canciones, o sea, a hacer las letras de las canciones. Y como también había estudiado un poquito de música y solfeo, pues les ponía letra, ¿no? Digo, música. Y entonces en un pequeño grupo las cantábamos, y recuerdo una en particular que era una especie de canción a la escuela normal que tenía un éxito tremendo, porque todos los casi egresados que estaban en los pueblos haciendo sus prácticas, muchas muchachas sobre todo, nos invitaban a cantarla en su despedida. Okay. No, y era una cosa genial. Entonces, pero llegó un rato en el que dije, bueno, pues sí está bien la música, pero yo necesito hacer algo diferente, ¿no? Y eso surgió más adelante cuando fui a estudiar la Escuela Normal Superior en México, donde la lectura era una cosa obligada por estudiar letras hispanoamericanas, y eso te da una visión también amplia de la docencia de la literatura, para enseñanza de la literatura. Pero a ver, tú terminas tu normal aquí. Sí, aquí. ¿Y cómo es que decides irte, o por qué decides que primero no era la hice suficiente? aquí. La hice aquí. Sí, primero la haces aquí. Y luego, ¿por qué te vas a México? Porque aquí, por ejemplo, letras no había, y no sigue sin haber letras. Sí, eso te iba a decir. Entonces, ahora, ni siquiera para la enseñanza entonces, pues esa es como una necesidad de enseñar, de ser, entonces por eso pues buscas un horizonte. Y ese horizonte lo encuentras en la medida en que te vas formando, pero también, a pesar, fíjate, lo digo con mucho respeto, mucho cariño, porque yo le tengo respeto a mi profesión, la original, que es la de maestro. Yo digo que en México y en el mundo aprendemos a pesar de la escuela. Aprendemos con la escuela, pero también aprendemos otras cosas a pesar de la escuela. Y lo que no te enseña en la escuela, pues te lo enseña la vida, la calle, los amigos, tu familia, etcétera. Y esto de la literatura es más un asunto no estrictamente escolar, por lo menos en mi época, pero sí era más de los amigos, los compañeros, los que les gustaba hacer lo mismo, y obviamente, ¿no?, también aquellos que en la bohemia encontraban un espacio para divertirse un poco, solazar el espíritu con una bebida espirituosa si quieres, pero también con una palabra espirituosa, es decir, con una forma de expresión poética que definía su mundo. Luis Carlos, pero ¿qué cree? No estamos hablando de ahorita, que ahorita si yo quisiera o usted estudiar cualquier cosa, porque ahora hay miles de especialidades, pues accedemos y buscamos y sí, claro. Todo está a nuestro alcance de las manos, e incluso podemos hacerlo por línea. Pero en aquel entonces no era sencillo tampoco que alguien te dijese, oye, pues allá en México, sí, o de aquí a que te informes y que me andes por correo. ¿Cómo es que llega esa información a ti para ir? Pues, y esa decisión también, porque no era fácil, sí, claro, era irse a la aventura y pues mira, mi mujer que es matemática, ella, sus hermanos son maestros también de carrera, abogados algunos. Ella se fue primero a la Escuela Normal Superior de México a estudiar matemáticas. Entonces esa es un poco la ruta, ¿no? Pero aparte... ¿Ya estaban casados? Sí. Cuando ella se va. Sí, y había nacido mi primera hija, y nuestra primera hija. Y entonces ocurre que ese tránsito de ella a las matemáticas le forja un espíritu, digamos, lógico, matemático, pero al mismo tiempo tibio, cálido, de la enseñanza de su asignatura. Entonces, pero eso se aprende también allá donde te enseñan, donde te preparan. Y entonces, ¿por qué? Pues bueno, la Escuela Normal de México, pues era lo que es ahora la Normal de Maestros, Nacional de Maestros, pues es la mejor escuela para la formación de un nivel en el que es el patito feo de la educación pública mexicana, que es la secundaria. Es decir, ¿dónde preparas todos los profesores de secundaria? Pues en ningún lado. En ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las secundarias dicen, no, pues aquí tengo yo ingenieros, arquitectos. De todo. El que así como dice el libro, mira, de todo como en botica. De todo. Y entonces, pues no tienes a veces de dónde echar mano. No hay un perfil, no hay un perfil. Realmente en secundaria no hay un perfil, ni hay una exigencia clara. Por eso esas escuelas que sí formaron para esos espacios, que bueno, fueron geniales, la quitaron en los 80s.
La cerraron porque al mismo tiempo que era una institución muy grande, donde veía gente de todo el país, pues era también pues por lo pronto era la masa crítica del magisterio nacional. Entonces marchaban siempre para la conquista de prerrogativas de orden social, económico, político, y la cerraron, ¿no? Pero fíjate, la cierran en los 80, ¿cuántos años después de 68? Poco menos de 20. Poco menos. Pero porque justamente hay un miedo cerval del Estado a un estudiantado que se revela siempre y de una manera legítima pero muy dura. Entonces le cerraron la normal de... Ok, para que no me estés pataleando y no me estés exigiendo, es más fácil cerrar. ¡Qué grueso, Sí, qué cerraron. grueso! ¿Regresamos? La cerraron. Regresamos y estamos con Luis Carlos Quiñones. Y entonces cierran esa escuela. Cierra la escuela y mira, y los que ya estaban por titularse, pues los mandan a varias sedes alternas. Me parece que una en el sur, no sé si era en Chiapas o en Mérida, no me acuerdo ahora. La más cercana a Durango pues era Querétaro, y la masa crítica de, ¿qué te digo? Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas, pues ahí se tituló. Es la época en la que me parece también que nace un poquito antes la Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, la universidad. Bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana con sus 3 sedes, creo 4 ahora. Y yo estudié la maestría en una de ellas, que es en la Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Allí estudié historia, pero justamente del tránsito de la literatura a la historia hay también como una historia, ¿me entiendes? Ay, sí. Hay otra historia. Mira, yo empecé escribiendo pues literatura, y de esa época de esa formación pues están 2, 3, 4 de mis primeros libros que son literatura, que uno de ellos lo publicó el Magisterio, que es un libro de poemas, otro lo publicó la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es también un libro de poemas, otro lo editó la Universidad Juárez, pero ese es un libro de cuentos, un volumen de cuentos, se llama Silvestre. Y otro más lo editó, me parece, bueno, no me acuerdo, pero es una editora local, privada. Pero despuesito seguí escribiendo pues poesía. Pero y a literatura. ver, me voy a regresar y te voy a regresar un poquito. Yo creo que esto es como el primer hijo, ¿verdad? Que hoy puedes verlo con mucha nostalgia, quizá hasta con cosas que te hubiese gustado cambiar o no cambiar. Pero, ¿cuál fue tu sensación? ¿O cómo fue que decidiste hacer el primer libro? ¿O cómo se dio? Porque a veces ni siquiera lo planeas. Mira, generalmente hoy es una cosa diferente. A veces hoy se escribe hasta por encargo, y se escribe así con voy a decirlo, el avieso propósito de publicarlo a fuerza, ¿no? De caiga. Y a veces eso tiene un riesgo, ¿no? Porque no estructuras bien a veces las obras. Pero cuando escribes así por el placer de escribir, tú vas escribiendo la obra y tienes una obra permanentemente escrita, y entonces cuando ya tienes lo suficiente material escrito, que a veces también te han ayudado a revisar otros escritores y poetas y que has corregido, entonces un momento te detienes y dices, bueno, pues voy a intentar hacer una agrupación de estos poemas con un cierto sentido particular de una idea. Y entonces, por ejemplo, podrías decir, bueno, yo quiero hacer un libro donde los poemas sean poemas de amor. Y bueno, empiezas a buscar lo que tienes y lo vas seleccionando. Pero de repente te encuentras que tienes poemas con un marcado tinte social, en el sentido de que sí hay un amor, hay un desamor, hay encuentros, desencuentros, pero tienen marcadamente la idea de lo que socialmente ocurre en el mundo. Entonces, lo que haces es empezar como a buscar las coincidencias de esos textos y empiezas a formarlo. Pero a ver, antes de eso es porque tú dices, tú empiezas a seleccionar, sí, pero de los poemas que durante los últimos 3 años o 4 o 5 años, sí, ya esos cuadernos que tenías ahí de poesía, de todo lo que habías escrito. Sí, mira, yo creo que el amor y la muerte, que por cierto así se llama uno de mis libros, Cantar para el amor y la muerte, que también se editó aquí en Durango, es el libro, que es esa clave de acceso a vivir y a morir y amar, que es la muerte y el amor, Eros y Thanatos, son como las claves de acceso que indiscutiblemente nos llevan al ser que somos, al ser que queremos ser, o hacer lo que decimos, lo que queremos ser.
Y entonces ocurre pues que empiezas a escribir poemas de amor, de encuentro, de desencuentro, de desamor, pero no necesariamente en mi caso con un destinatario. Es decir, el poema no tiene un destinatario en particular porque, ¿cómo te diré? Esto es parte como de la naturaleza orgánica del poeta. Sí, aunque obviamente... Sí, dices tú, pero ahí acabas de decir algo clave. La naturaleza orgánica del poeta. Del poeta. Del común, que no es ni poeta ni nada, pues tiene que estar inmerso en ese sentimiento para su manera sacar y expresar el desamor o el amor. Mira, yo siempre he dicho, y esto lo he dicho muchas veces, yo no creo que la poesía se deba explicar. El libro, el texto se explica solo. Claro, lo hacemos cuando estamos en una presentación y pues es una presentación académica y yo estoy como... Pero entonces el lector es el que recrea el texto del poeta, del escritor, y le da su sentido particular. Y le pone su dedicatoria. Sí, claro. Y eso hace entonces que el texto tenga, o empieza a adquiere el texto con esa maduración del tiempo y la lectura, una especie de maduración precisamente, de decantación de su propio contenido, y se erige luego ya como un texto casi emblemático. Que yo tengo uno, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que de un libro que te obsequié, que se llama Esta noche quiero que te enojes. Para mí ese es mi mejor texto de poesía, y la gente a veces me pregunta, ¿a quién se lo escribiste? Y piensan que tiene una dedicatoria. Le digo, pues no, si hubiera tenido una dedicatoria se la había puesto. Pues obviamente no, le digo, es algo que te surge de lo que ves, de lo que sientes, de lo que lees, de lo que te cuentan, de lo que animosamente está en el mundo y está en contacto contigo, directa o indirectamente. Y le digo, esa es la visión, en todo caso, del poeta, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, la mayoría a veces se dice que dedica su obra a alguien. Y además se dice también el clásico lugar común de que pues las musas llegan y pues yo no creo en eso, yo creo en el trabajo. O sea, mira, las musas inspiran, sí, las musas o los musos. Pero que te encuentren trabajando, porque si no pasa nada. No te da chance. Entonces, el trabajo es la única forma posible para que tengas algo. Si tú te la pasas, digo, no es crítica ni mucho menos a nadie, pero si estás en la tertulia todo el tiempo y escribes poco, y bueno, pues entonces tu obra se va postergando. Y cuando ya necesitas tú sacarla para que efectivamente puedas hacer algo con ella, pues te encuentras con que no tienes realmente nada. Mira, los concursos son un buen catalizador para saber cómo andas, pero a veces, porque luego no viene la retroalimentación, nada más te dicen quién gana, pero no te dicen por qué no ganaste tú. Entonces, pero los concursos de alguna manera alimentan mucho ahora a los autores, sobre todo jóvenes, para que su obra la empiecen a armar bien, la concluyan, la pulan y la sometan al escrutinio público de unos jueces, y esos jueces pues validarán. Lo ideal de los concursos debía ser eso, fíjate, que dieran, por ejemplo, una retroalimentación, aunque fuera privada, por lo menos a los 10 finalistas. Bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué no? No ganaste, pero mira, tal vez esos son tus plus y hay que explotarlos. Y eso, tengo entendido que se hace en algunas partes de Japón, que tengo entendido que lo leí con un libro de, ¿cómo se llama? Murakami, de qué escribo cuando se trata de escribir una cosa así, más o menos va el título. Y había esa idea de que luego sí se retroalimentaba a los autores, mira, vas por ahí, síguele allí, y ahí está la cosa, ¿no? Y bueno, ganó fulano o fulana. Y eso sería genial, porque eso, fíjate, eso haría escuela. Automáticamente haría escuela, sí, porque como dices tú, la retroalimentación siempre te va a hacer crecer. Sí. Pero Luis Carlos, ahorita que yo recordaba algo de esta poesía, de que yo quiero que te enojes, esto sucede como con las películas, cuando va uno a verlas y siempre crees que eres la heroína, y no importa quién sea la heroína, habemos 100 viendo esa película y las 100 salimos convencidas de que somos la heroína. Claro. ¿Sí? Aquí lo más importante es que la poesía logre tocar los corazones, ¿sí? La emoción de los demás, ¿sí? Ese es el quid de la poesía. Cuando la poesía toca una fibra sensible que es la de tu corazón, sientes algo, interpretas y es tuyo el texto. Y puede ser tú
Lía estremecida viendo Roma caerse con el incendio de Nerón. O sea, puede ser Odoacro que le llora a un niño muerto. Claro, o sea, puede ser cualquiera, eso, puede ser cualquiera. Porque depende de tu estado de ánimo, ¿sí? También eso hay que decirlo, ¿sí? Del estado de ánimo del que lo escribió y del receptor, ¿sí? Claro, del que lo está recibiendo. Y en ese momento tienes razón, la poesía es mía, ¿sí? No sé a quién se la escribiste, pero es mía. Pero entonces, fíjate, eso habla pues del carácter universal de la poesía, ¿sí? Ahora, la poesía social, esa tiene destinatarios distintos porque también tiene motivaciones distintas. Una poesía social, por ejemplo, de la preguerra o de la Guerra Civil Española con Miguel Hernández, tú sabes perfectamente qué está diciendo Miguel Hernández. Miguel Hernández es apresado, le escribe a un hijo que está por nacer o naciendo, y las nanas de la cebolla, por ejemplo, te convidan de una ternura de un hombre que está preso, que no puede ver a su hijo y que le canta desde la cárcel una elegía con la que le quiere decir que lo ama como a nadie. Pero justamente su amor por la vía de ese texto trasciende la cárcel, las fronteras, y llega a todos los niños, a todas las madres, a todos los hombres que en la misma condición no pudieron ver a sus hijos porque fueron muertos por la guerra. Pero ese es un caso específico. Pero justamente hay un poema, por ejemplo, de Miguel Hernández que se llama El rayo que no cesa, que me parece que es también el emblemático de esa época. Pues la violencia es eso, la opresión es eso, es un rayo que no cesa sobre tu cabeza y te oprime, te mata, te quema, te aniquila, pero te aniquila a lo mejor físicamente, pero anímicamente tu corazón está incólume, está sin mácula, está siempre mirando hacia afuera, buscando un pedacito de luz, un rayo de luz para salir. Por eso el rayo que no cesa sí es la violencia, pero el rayo que no cesa también es la esperanza de que salgas por esa luz hacia algo que libere tu espíritu y libere el espíritu de todos. Entonces, ese es el éxito, por ejemplo, de Miguel Hernández, que es terriblemente emotivo, pues es genial. Y que es genial porque logra transformar tus emociones, porque una cosa es que me identifique, pero él las transforma, ¿sí? A través de la poesía. Y bueno, también ya hay poesía también, digo, ya más no social, sino revolucionaria, como la de una etapa chilena, donde, por ejemplo, hombres y mujeres de un Chile pre-golpe de Estado en 73, tienen una poesía combativa, contestataria, animosamente destinada a mover las conciencias y a mover las masas. Pero ese es también su propósito. Y esa poesía se hizo casi toda canción. Es decir, hay canciones que surgieron de Nicanor Parra, su hermana Violeta Parra, y los Parra hicieron pues una vereda que siguieron muchos poetas de la época, ¿no? También en Argentina con el asunto de estos montoneros, la guerra sucia y ese tipo de cosas, ¿no? Y se sigue escribiendo para cualesquier, pero fíjate qué interesante porque nos estás mostrando los géneros, sí se dice géneros, los diferentes géneros, que claro, convencionalmente, obvio, la mayoría pues es la que nos toca el corazón, la romántica, la del tener y no tener, la del tener y perder, ¿sí? Luis Carlos, ¿cómo te vas recreando de tu propia vida, de los aconteceres, de tu existencia, de la sociedad? ¿Dónde vas recreando tu propia poesía? Mira, voy a hacer una distinción entre poesía e historia, digo, porque soy historiador, pero para decirlo esto lo debo decir así. En la historia debo ser absolutamente objetivo. Lo que es totalmente. Lo que pasó y es su interpretación. Y si tú le pones un tinte de emoción, pues bueno, a veces vale, pero si eso sesga un proceso de interpretación que seguramente otros van a cuestionarte, más vale que hagas un trabajo pulcro, completamente objetivo y de carácter científico. La poesía te puede permitir otras cosas. La poesía sí permite que tú puedas intimar contigo y con el público diciendo cosas que son tuyas, que a menudo la gente no sabe, pero cuando las lee las puede presumir, y que son, por ejemplo, las vivencias de tu vida, la muerte de tus padres o tus amigos, la muerte de un hijo, el nacimiento de un hijo, la partida de un amigo, la partida de tu madre, tu padre, tu hermano, o
las vicisitudes que se tienen para abrevar de algo, ya sea la familia, la sociedad, y que eso te apremia el corazón y a veces te aflige más de la cuenta, eso como una cuita interior sale, ¿no? Y entonces la puedes sacar. Metiendo los dedos a tus propias heridas. Sí, y eso justamente es lo que pasa. Remueve sentimientos internos muy fuertes que sí son recreables. Y es ahí donde verdaderamente la poesía funciona. Mira, tengo un amigo, pero no voy a decir su nombre para proteger a los inocentes. Él dijo un día hace mucho, ¿no? Y lo dijo con mucho sarcasmo, pero con mucha tingencia. Era un momento diferente del que vivimos ahora. Él dijo, no, eso es que en Durango a veces cualquiera se monta la poesía y hace poesía. Un poco criticando que como que la poesía era territorio de cualquiera. Y él decía, no, la poesía no es territorio de cualquiera. La poesía es un territorio consagrado a aquellos que rascándose las propias heridas, desgarrándose el corazón, sacando esa vena literaria que tiene, que se llama preceptiva literaria, porque hay que estudiarla también, puedes escribir algo. No es nada más ahí pones una cosa y encima es otra y ya está, ¿no? Porque tiene un sentimiento que particularmente te mueve. Pues, ¿quién habla ahorita de preceptiva literaria? O sea, de la formación literaria del poeta. Nadie. Nadie, eso te voy a decir, oye, y nadie habla de eso, de la formación. Bueno, y se puede hacer autodidacta, mira, porque por ejemplo, mira, en ese libro que está ahí, sí, hay una... O sea, hay todo como sí, botica. Es para niños. Hay una décima de cabo roto, déjate digo cómo está la décima del cabo roto. La décima de cabo roto son 10 versitos, octasílabos, heptasílabos, así, que tienen una doble rima. Pero la doble rima se llama de cabo roto porque le quitas la última sílaba y te queda entonces de siete sílabas. Y las 7 sílabas deben rimar, pero si le pones la otra, que también se las debe poner, rima también. Entonces tienes una doble rima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué te digo? A ver si me acuerdo de un párrafo. No me acuerdo de leerlo. Pero entonces, espérame. Ocurre que ahí en ese libro hago un poema didáctico para decirle a los niños cómo hacer, ¿sí? Como un ejemplo de cómo hacer la décima de cabo roto. Pues, de entrada una décima, pues tiene 10 líneas. Debe ser octasílaba, heptasílaba, debe tener rima, consonante o perfecta. Y debe tener doble rima y la última la pones pero no la dices. Déjame decirte que los autores que presentaron la primera edición del Quijote, por allá en la segunda mitad del siglo XVII, escribieron la presentación original en décimas de cabo roto. Entonces es una cosa genial. Entonces, digo, si algunos han tenido acceso a un Quijote que tenga esa presentación, se va a dar cuenta de la delicia de los escritores de décimas de cabo roto, que con esas décimas presentaban lo que sabían, querían, podían del Quijote. Fíjate qué interesante. Increíble. Y entonces, ya sé a quién le va a gustar este libro, pero tú decías de los autodidactas y cómo les dices, oye, es que hay que estudiar, no es tan sencillo, sí. Hay que leerle. Mira, hoy sí, pues es que, pero hoy estamos en esa brega diferente para hacer estas cosas, porque hoy estamos como en el inmediatismo. Estamos en la prisa, estamos comidos por la prisa, estamos comidos también por la necesidad de tener cosas pronto, la prisa, y a veces lo que es la calidad, el sentido, se quedan siempre rezagados a un segundo plano. Pero entonces también ahí se nota justamente si los que de alguna manera están allí, pues tienen alguna formación que les hacer lo que hacen. Y eso se nota cuando se escribe. Alguien me dijo un día, bueno, ¿para quién le importa? Digo, pues a mí le dije, bueno, no sé. ¿A mí? Pero a mí sí. ¿A mí? Yo te puedo entender esto porque es algo que yo discuto, obvio, cuando no es que te haya costado, es que fuiste a alguna escuela a prepararte 5 años y después te vas a México y luego tú dices tú, claro, pero también te das cuenta que la que lo nota eres tú, que las demás sí, a lo mejor no lo notan, pero fíjate, pero lo hago por mí. Pero el autodidactismo vale, o sea, ¿cómo te diré? A veces no tienes que ir a la escuela para poderle entender, pero ¿sabes cuál es la principal regla de oro para el autodidacta? La lectura. Sin lectura no hay escritura posible. O sea, sí escribes, pero no escribes como se debe escribir, porque hay un deber ser de la escritura. Y el deber ser de la escritura no solo es la corrección y digamos lingüístico, gramatical, semántico, sino es también una corrección de orden poético. ¿Sí me entiendes? En el caso de la poesía. Y entonces, pues tienes que estar leyendo para de alguna manera poder alimentarte de ese conocimiento y trabajar la poesía. Pero ahorita que dices tú esto de estar leyendo, estoy segura.
bueno, a lo mejor me equivoco, no debo de decir que estoy segura, que también te pasa que es tú, esto es parecido a lo que yo escribí y nunca lo había leído. Sí. Y tú sabes que nunca lo había leído, sin duda, pero que esa prosa es muy parecida a lo que tú escribiste. Sí, desde luego. Mira, yo habré leído la obra completa de varios autores. Hermann Hesse, por ejemplo, es uno, Kafka es otro, y de acá de Latinoamérica, Vargas Llosa. De Vargas Llosa solo no he leído un libro, uno solo de los 40 y 50 y tantos. Ese se llama La fiesta del chivo, pero déjate digo por qué. Lo compré un día en Sanborns y luego lo puse ahí con su bolsita de plástico ahí arriba y dije, mañana lo saco, pero ese mañana, como lo dejé muy arriba, pasaron muchas mañanas. Entonces el librito como que me hacía ojitos, órale, pues vente, ¿no? Y yo lo postergaba y lo postergaba. Un día me subí una escalera, lo bajé, dije, lo voy a poner aquí en la mesa, pero aún no le quité el plástico, ahí se quedó. Y ahí se quedó en la mesa de noche, ¿qué te digo? 1 año, 2 años, y luego hasta lo metí en cajón y todo eso. Todavía me está esperando leerlo porque salieron otras obras que las empecé a leer. El otro día dije, lo voy a leer. Lo quité su plástico, lo empecé a leer y estoy en eso, ¿no? Pero me costó, ¿qué te diré? Me costó haber leído otras obras antes. Porque estás en un momento determinado en el que estás leyendo algo y no puedes como postergarlo. Entonces, este sí lo postergaba porque era estrictamente una literatura de estricto solazamiento espiritual. De entretenimiento, sí. Y a mí me marcó Vargas Llosa en materia de la novela, me parece que es de lo mejor que tiene Latinoamérica. De lo mejor, el mundo. ¿Regresamos? Amigos, y estamos con Luis Carlos Quiñones y nos va a leer algo de esto, de todo como en botica, este libro que es para niños, no tan niños yo diría, porque creo que también los adultos puede servirnos mucho por esta parte didáctica que dices. Sí. Mira, lo voy a leer doble, que le acabo de hacer rapidísimo. No, tenemos tiempo. Completo, y después lo voy a leer con el de cabo roto. Ok. Eso se llama La décima de cabo roto, dice. Te enseñaré a hacer la rima con el cabo recortado de este poema que anima a 10 versos ajustado. Octosílabo el sistema y aunque parezca apretado, este tipo de poema es un recurso añejado que requiere doble rima con el fin anticipado. Rimaron ma, do, ma, do, ma, do, ma, do. Rima perfecta. Ahora lo leo sin la última. Sin la cabo última. roto. Dice, te enseñaré a hacer la ri con el cabo recortar de este poema que a 10 versos ajustar. Octosílabo el sisté, aunque parezca apretar, este tipo de poé es un recurso añejá que requiere doble ri con el fin anticipar. Muy bien. Muy bien, yo creo que no es nomás para niños, ¿sí? Sí, bueno. Porque yo creo que para los adultos que no sabemos absolutamente nada de didáctica, nos puede auxiliar. Mira, a propósito de ese libro, déjate cuento así rápido una anécdota. Hay un cuento que digo yo que es para jóvenes, es un cuento largo, tiene 50 cuartillas, se llama Flores para Nuestra Señora. Cuando yo era niño, entonces que cómo te formaste, sí. Cuando yo era niño, mi abuelo ayudaba en la sacristía en catedral. Uh-huh. Entonces un día, dijo mi abuelo, se le ocurrió la aventurosa idea de que yo podía ser cura y me mandó al seminario. Y entonces dijo, no, le va muy bien el seminario. Entonces estuve ahí como una semana y yo ya quería irme, no quería quedarme. Fue mucho. No, pero aprecio mucho eso. Entonces un día ahí me dijo un padre, dijo, oiga, hijo, vaya y llévele a su abuelo esta bolsa con el pan. Dije, ahora es cuando. Se me llevó el pan y me voy, ¿verdad? Entonces llegué con mi abuelo, le dije, mira, abuelo, aquí está el pan, no quiero yo estar ahí, pues me voy. Me llevó con mi abuela, le dijo, este niño no quiere ser cura, así quedó. Pero cuando yo iba a llevarle el lonche a mi abuelo, o cosas que me pedían, caminar por estas calles, Negrete, Aquiles, todas esas, había la idea de que había una señora que caminaba con unas bolsas en las manos, pero que yo no la vi nunca, pero me decía, es que por aquí se aparece una señora que camina con unas bolsas en las manos. Siempre se me quedó eso y decíamos cuando ya jóvenes que era un fantasma. Te asustaban y ahí viene la señora. Entonces escribí ese cuento, rimas, que se llama Flores para Nuestra Señora, que es la señora de los remedios. Es un cuento de niños que encuentran una señora, bueno, el papá de uno de ellos es sacristán y cree ver a una señora y les cuenta la historia, ellos se emocionan y la van a buscar.
y hacen una pesquisa interesantísima, ¿no? Para buscarla por las calles y se dan cuenta que sí, que efectivamente hay una señora que anda cubriendo una manda, ellos no lo saben, pero que anda por las iglesias, que va, empieza en catedral y deja una ofrenda de flores, llega a San Agustín y deja otra ofrenda muy temprano, otra en Los Ángeles y otra en Los Remedios. Estaba cubriendo la manda de que ella tenía que hacer una ofrenda por 1000 días, 1000 ofrendas, por la salud de un hijo que le salvó la Virgen de los Remedios. Entonces dijo, voy a 4 iglesias y les deposito esto. Y como ella muere rápido, muere pues antes de que eso ocurra, entonces ella está penando haciendo la talacha, ¿no? Entonces los niños le ayudan porque los niños son muy listos y esos niños en esa fantasía encuentran cosas que la tradición te da aquí localmente. Total, para no hacerla larga, son 4 niños que son escolares, son escolapios y viven una vida y una infancia feliz, leyendo en las moreras, divirtiéndose, caminando por el parque, caminando por estas calles, pero lo más importante, ¿no? Recreando una tradición que me parece que al final del cuento es eso. Un niño le dice a su papá, dice, tengo la certidumbre, papá y mamá, de que ustedes les pasó, sabían de antemano que estábamos buscando. Y luego le dice el papá algo así como, sí, no te preocupes, tu hijo hará prácticamente lo mismo. Bueno, palabras más menos, sí, que significa que obviamente se va a volver a repetir esa historia. Esa historia, sí. Entonces, esto habla un poquito de lo que es la leyenda, la tradición oral y sobre todo una cultura así como misteriosa, pero que no exactamente misteriosa, sino no sombría, pues, sino festiva. Sí, festiva, no de miedo. Ándale, exactamente. Sino, y sí, que te hace, pues, recrear cosas interesantes de la vida de los tuyos pasados y de la tuya y los que vienen. Es un poco la idea de rescatar eso. Pero fíjate, ahorita me estás contestando al narrarme esto, precisamente la pregunta que yo te decía, ¿de dónde te recreas? Es algo que tú escuchaste de niño. O sea, ya pasaron algunos años, pero qué padre, porque eso nos da una idea de que toda tu vida está ahí en el archivo y puedes retomar de cualquier evento de tu vida para recrear algo que estás y lo vuelves actual, ¿sí? Sí, claro. Fíjate, y esto se traduce, estas vivencias de la infancia se traducen a imágenes que tú recreas con la literatura y a veces parece que no tienen alguna conexión, pero tienen una conexión emocional muy fuerte, porque bueno, yo soy de los que piensan que el amor, independientemente sea el amor filial, el amor pasional, el amor erótico, el que quieras, ¿no? Están alimentados por la misma cosa, que es el deseo de darte, que es el deseo de comunicarte, que es el deseo de manifestar un sentimiento de gratitud para alguien o para algo. Y esas vivencias de la infancia que están llenas de gratitud porque hay gente que hizo contigo algo, te dijo algo, te dio algo y no hallaste un momento para agradecerles, lo haces ahora. Y lo haces a veces con un poema que pareciera que, repito, que nada tiene que ver. Ahorita que dices eso, fíjate, déjate cuento. Si es que... Sí, por favor, me lo contaste, mira. Cuando yo tenía... pues justamente cuando íbamos a leer a los surcos del Huizache 1, había una señora que se llamaba Doña Librada, que era dueña de algunas vecindades, unas por Analco, otras por Cantarranas y así, unas acá por el norte de la ciudad. Y ella era iletrada, no sabía leer y escribir. Entonces me decía, Carlitos, venga, siéntese ahí, quiero que me escriba una carta para un señor que me debe dinero y escriba. Pero mi doctorado en coprolalia lo hice ahí. O sea, hablar cosotas. Pues, mi doctorado en coprolalia. Entonces ella decía, no les voy a decir aquí, pero ella decía, a ver, fulano de tal, es usted un tal por cual, por esto y por aquello y se va a condenar al infierno por ahí. O sea, una retaíla de bajaderías, ¿no? Y quiero que me pague porque si no usted va, y otra retaíla. Entonces, hasta ahí todo estaba bien, pero yo no ponía eso. Y ¿cómo voy a poner eso? Sí. Entonces el problema era, léamela. Hijo. Entonces, pues ni modo, siéndole fiel a la actitud. Y, distinguido señor regular. ¿Cuál distinguido? A ver, síganle. Pues de la manera más atenta le suplico que me haga el favor de pagar la renta. Y la señora se moría de coraje. La tomaba, la firmaba. La rompía. Escríbale otra vez. Dice, y hay de usted que no escriba lo que le digo. Entonces, ¿qué te diré? Mi repertorio
de palabrotas, malquerencias, víboras y demás. Lo hice cuando niño. O sea, pues te digo, mi capacidad coprolálica a nivel de doctorado ahí creció. Ay. Entonces, pues, bueno, le escribía la cartita y luego ya iba yo al correo, le ponía su timbre y ella me daba $1. Me bonificaba con $1. Y mañana venga porque vamos a hacer otra parada en fulano. ¿Eh? Entonces, ¿cómo te diré? Fíjate, ya escribía cartas yo. Ya vivías de eso. No eran mías, no, pero no eran mías. Que conste. Pero qué padre, porque también aprendiste a que de eso podías obtener una ganancia. Sí, pero fíjate, hay muchas más cosas que nutren, fíjate. Yo no me había acordado hasta ahorita que lo preguntaste, fíjate. Yo vendí el periódico, enmielados, cubiertos, juguetes, hacía el mandado a las señoras de ahí de la casa, de las casas. O sea, había que vivir de un modo, ¿no? Claro. Entonces, pero todo eso, créeme, todo eso tiene una connotación afectiva importante. Una señora, fíjate, esto es que es maravillosa, la infancia es maravillosa. Me decía, a ver, ella me decía, Luisito, venga y vaya a la carnicería y tráigame esta cosa que le estoy dando aquí. Me daba una lista, ¿no? Entonces, ¿qué te imaginas tú que? Pues eso cuesta $8. Ajá. Entonces la señora se llamaba Elpidia, que se enojaba mucho si le decías Elpidia, tenías que decirle Pilla. Entonces, doña Pilla, vengo aquí que me esta lista. Y lo, a ver, $8 de aquí. No, póngame 7, le decía yo. Y lo me decía, te vas a robar $1, ¿verdad? Le dije, es que voy a hacer una obra Pilla. No es cierto, te vas a... Hombre, le digo, ¿de veras? ¿Dónde le puedes decir? Una obra buena. No, ahorita te voy a la obra buena. Dice, entonces te voy a poner ahí unos huesos de más. Ya completaba, ya me iba. Tenía un amigo que se llamaba Tereso, que era muy... Bueno, si yo era pobre, decía, por Dios, ¿dónde está el mundo, no? Entonces, ese peso se lo daba yo a Tereso. Y luego llegaba yo con doña Pina y me daba el peso que también me daba por el mandado. Y eventualmente me preguntaba si tenía... Esa ya era tu ganancia. Y me daba si quería al desayunar, pues me daba algo. Entonces, eso te nutre el espíritu. Claro. Te hace ver el mundo de una manera diferente. Claro. Bueno, es porque tú trabajabas para ti y compartías con alguien más. Sí. Bueno, mi mamá trabajaba duro, entonces sabía que ya sabía ayudar. Pero aparte, digo, eso es formativo. No, eso es formativo. Pinté casas. No, era cosa terrible esa de cargar una escalera. Mi abuelo tenía una escalera gigante y un amigo y yo la sacábamos y pintábamos la fachada, ¿no? Pero la resanábamos y todo. Y lo que me acuerdo que era maravilloso, que nos divertía mucho, era pintar el guardapolvo. A ver, póngase allá, le decía a mi amigo. Y luego yo acá, pintábamos la jareta y se pintaba la raya. La raya, era genial eso. O sea, ¿qué te digo? Yo aprendí ahí a lidiar con muchos adultos en el sentido de negociar con ellos el precio de la pintura, de que siempre te querían timar porque eras niño, pero yo sabía cómo hacer el benjurje de poner en la cal y la pintura con pencas de nopal para que lavabas. Sí, esas cosas las hacían cuando tenía 10 años. Entonces, y yo creo que como esto es formativo, pero sobre todo que creces sin complejos. O sea, creces sin complejos de decir, pónganme, yo lo digo, por mí digo, pónganme a hacer lo que sea, no tengo complejos. Sí, mira, yo tuve una infancia feliz porque la verdad yo la porque no nos dimos cuenta que éramos pobres. No, y aparte, no sabía, pero fíjate, y aparte porque, ¿cómo te diré? Yo tenía como niño muchas responsabilidades y las hacía con mucho gusto. O sea, yo nunca, si mi mamá me mandaba alguna cosa, nunca la hacía renegando y esas cosas, ¿no? Y aparte, yo, como a mi madre, pues amaba a mi abuela, con la que me quedé más tiempo, porque eran gente que sabía darse, ¿no? Ellos me dieron todo lo que yo no tenía, ¿no? Entonces, pues genial. Y por eso te digo, yo tuve una infancia feliz, tuve un chorro de amigos como todo el mundo, ¿no? Andábamos jugando en las bicicletas, en la pelota, lo que quieras. Entonces era muy lindo. Y la señora esa que le hacía el mandado, ella tenía una pequeña finca rural y traía el maíz. Entonces ponía toda la chiquillería del barrio a desgranar el maíz y por cada bote pues te daban una cantidad, ¿no?, de pesos. Y después de eso empezábamos a jugar ¿cómo se llama? La lotería. Ajá. Pues apostar ahí la ganancia. Sí, ¿no? La ganancia, a ver si se ganaba uno más y tu perrito. Oye, no, pero fíjate, ahí era muy lindo porque compartías con gente adulta que se dedicaba a cosas diferentes. Fíjate, le hacía el mandado yo a una señora que era prostituta. Acuérdate que había, acuérdate que había una zona de tolerancia, sí, que estaba en la Soriana, Madero. Entonces ella trabajaba en un lugar que se llama, perfectamente me acuerdo que se llama el Waikiki. Yo tenía 10 años. Y entonces me decía, vaya mañana ahí al Waikiki y me va a traer esta ropa y la va a llevar a lavar.
Entonces yo llegaba ahí, se la llevaba y ella era muy generosa con el pago y era hermana de la Iba bien, sí, iba bien. claro. Y ella era la hermana de esta señora que le traía el mandado en la mañana. Entonces, de tal manera que a la hora de jugar cartas lo mismo había una prostituta, que había una ama de casa, que había una señora que caminaba. O sea, era todo. una cosa así increíble. Pero fíjate, todo siempre con un respeto extraordinario por la infancia. Ellos amaban a sus hijos. Claro. Amaban a los que no eran suyos, a los putativos, claro, como nosotros, que éramos amigos. Entonces, eso es genial. Claro. Porque yo aprendí ahí a ver los gestos de la cara de las señoras cuando querían reprender al hijo, a que no dijera una cosa, que no le hiciera. O cuando que te dominaban con la mirada. O cariñosamente cuando le decían algo con la mirada. Sí, no, una cosa genial. Sí. Eso lo recrea uno luego cuando escribe, ¿no? Fíjate, esas historias te han de servir muchísimo. Te han de haber servido y te seguirán sirviendo. En el libro que me publicó Enrique Mijares, que se llama Silvestre, que es un volumen de cuentos, escribió un cuentito, te me acordé, que se llama Sí, yo deseé que te murieras. Hicimos un ejercicio en un taller y dijimos, a ver, los hombres escriban como mujeres y las mujeres escriban como hombres. Y me acordé de esa edad, cuando era niño, una historia que contaba esa señora que se llamaba Irene y decía así: yo deseé que se muriera este hombre que me hizo tanto daño. Y contaba la historia. La dejó, la abandonó, y bueno, ahí se quedó. Entonces dije, pues, órale. Y entonces escribí ese cuento como si yo fuera Irene, aunque no le puse el nombre, ¿verdad? Pero entonces, y así empieza el cuento. Así, yo deseé que te murieras. Y ahora estás aquí tendido en un patio y vienes a decirme lo que no me dijiste cuando estabas vivo. Eso es recrear tu propio pasado. Híjole. Bonito. Sí, recrear tu propio pasado, darle vida. Y es también volver quizá a vivir todo. A la hora de recrearlo, lo vuelves a vivir y de una manera, pues quizá más jocosa o también más angustiosa, dependiendo de cómo lo veas, ¿verdad? No, pero igual, como te digo. Has alimentado la fuente. Sí, porque luego también cuando hay la idea de ser más grande, que es como una idea nueva porque te estás reinventando, pues también, ¿no? Yo voy a insistir, ¿no? Yo me siento un hombre afortunado y feliz, no sé, yo no puedo decir que haya sufrido. He sufrido la pérdida de muchos de mis familiares, mis padres, pero pues igual. Pero seguimos vivos, ¿verdad? Me siento satisfecho, claro. Y sigues viendo la luz. Claro. Y Luis Carlos, fíjate que me encanta porque la emoción no la puedes tú contener y verte tan emocionado al referirte a todas estas vivencias. Pero luego, ¿cómo la compensas con el ser historiador? Cuando bien lo dijiste hace rato, pues el ser historiador es algo estricto porque tienes que ser confiable en primer lugar, ¿sí? Tus investigaciones, que debes de tener mucho sobre esto, tienen que ser confiables y dices tú, sí, pues a lo mejor por un lado habrá partes en que eres historiador y lo narras como historiador y decir, ¿sabes qué? De esto tengo que hacer toda una novela. Los primeros libros que escribí son de literatura, son narrativa, ensayo y poesía. Pero llegó un momento en que dije, yo quisiera hacer algo diferente. O sea, la historia que quiero contar no tiene que ser ficcional. El relato ficcional es mímesis, es ficción, y la mímesis es una forma de ver el mundo alegóricamente, ¿no? Entonces es obvio que para eso hacer literatura. Entonces dije, no quiero hacer eso, quiero hacer también algo que sea racionalmente algo valedero, ¿no? Entonces estudié historia en la Metropolitana Azcapotzalco, terminando prácticamente estudié el doctorado en historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas, con una filial en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, y entonces pues fue cuando empecé a escribir historia formalmente. Estoy hablando entré al doctorado en el 2000 y terminé en el 2004-05, pero ya para entonces tenía un libro publicado de historia. O sea que ya tienes más de 20 años. Sí, y de eso hay 20 y tantos libros de historia. Ajá. El primero fue una composición demográfica para el siglo XVII de Nombre de Dios, y despuesito fue la tesis doctoral que la publicó la universidad, que se llama Poblamiento y composición demográfica de Durango para el siglo XVII. Haz de cuenta que es una forma de ver quiénes estaban aquí en Durango a partir de 1604. Y es estudiar el censo de Urdiñola, ver que las calles no llegaban ni siquiera aquí a Zarco, sino un poquito más para acá, que las pocas casas y habitantes que había que tener calidad de vecino, quiénes eran un vecino, con quién estaba acompañado, negros, mulatos, Y es una proyección, digamos,
digamos, pasada, desde luego, de la población que dio origen hacia finales del 17 a un proceso de mestizaje que en Durango se tardó un poco, porque por lo menos un poco más que Occidente y el centro. Y entonces, sí, objetivamente tienes que estar calificado para eso. El doctorado me calificó para eso. O sea, mira, ahorita estamos llenos de doctorados. Todo el mundo tiene doctorado en lo que tú quieras. Pero para poner tu cuadro ahí y no hacer nada, pues está bien, pero no tan bien. Tu doctorado tiene que ser para que hagas algo con él. Es decir, esa siempre ha sido... Para que lo ejerzas. Sí, para que lo ejerzas. Sí, en lo que sea. Sí, entonces, obviamente, entonces, yo creo que me formé muy bien porque, por ejemplo, mis profesores del doctorado fueron algunos locales de aquí de México, pero tuve profesores franceses, americanos, alemanes. Mi tutora de tesis es una francesa que se llama Chantal Caramouset-Vallet, que vive en Michoacán. Y pues bueno, son gente que tiene una producción, digamos, impresionante, ¿no? Pero aparte, una capacidad para enseñar y una capacidad para hacer lo que hacen de altísimo nivel de calificación. Es que aquí eso es un gran tema, porque te sorprendes si sales y resulta que todo mundo es doctor, ¿verdad? Y dices tú, ¿como para qué? Pero regresamos. Amigos, estamos con Luis Carlos Quiñones y Luis Carlos Quiñones, sí, efectivamente, dices tú, tienes estos estudios, hiciste este libro sobre el nombre de Dios, sobre Durango, pero resulta que ahorita ya no es suficiente que lo hayas escrito, que hayas hecho esta investigación, ya necesitas, no sé si esté en línea ya para tener acceso a él, a las investigaciones que se hacen, porque ahora pues resulta que la inteligencia artificial me va a decir todo, pero aguas, me va a decir todo nada más de lo que está subido en algún momento en la red. Entonces no siempre, si hay un tema que no está bien alimentada la inteligencia artificial, pues se va a quedar coja, ¿verdad? Sí, claro. Y yo pregunto, todo esto que te ha costado tanto, porque dice uno, oye, pues ¿cuánto te costó hacer este estudio? Pues a lo mejor 2 años. No fueron 2 años, fueron todos tus estudios, fue todo lo que aprendiste antes de hacer esos estudios. ¿Están al acceso ya? ¿Están en línea? Sí, están en línea. Están en una página que se llama academia.edu, que es una página internacional para investigaciones, para investigadores. Incluso, por ejemplo, si teclean en la barra de buscador academia.edu, le dan clic y les aparece un banner donde pueden poner mi nombre solamente. Y en esa página de academia pones mi nombre y aparece una clave que se llama mi nombre.edu, y entonces entran ahí están todas las obras. Ahí entran, es abierto al público, no tiene costo. Están por lo menos de los 20 y tantos libros de historia, están por lo menos 14. Estos últimos ahí están. Y se pueden bajar y descargar. El libro de Inquisición que tienes aquí, es un libro que tiene, tengo 2 años y medio en esa base, tiene como unas 20,000 visitas, una cosa así, no son muchas, pero igual para claro que sí. Y lo han bajado casi todos los que lo frecuentan. Sí. Y el universo de visitantes pues es prácticamente de todo el mundo, ¿no? Particularmente Europa es España, Francia, Italia, Bélgica, Estados Unidos, y de Latinoamérica, pues prácticamente toda Latinoamérica. Y México. Y entonces una persona me pedía que hiciera una traducción, me puso un mensaje, dije, no, pues bueno, y se ofreció incluso. Dijo, mire, pues yo trabajo en la escuela de traducción de quién sabe dónde demonios, no me acuerdo. Y dijo, me voy a poner en contacto con usted para eso. Y entré en contacto con Radina Dimitrovich, que es una amiga mía de la Escuela Nacional de Traducción, ¿qué? Escuela Nacional de... Bueno, creo que sea algo así, de la UNAM. Entré en contacto con ella porque tuve una alumna internacional que se llama Patricia Mate. Ella hizo una tesis de doctorado en la Universidad de Almería, pero con sobre una novela genial que se llama
Sueño del Pabellón Rojo, que es probablemente la novela china más conocida en el mundo y en China, que es de finales del 17 y 18, y ella quería hacer un estudio X. Y alguien me la contactó desde España y yo le ayudé a hacer un sistema de indagación que se llama Speaking, que tiene que ver con una técnica de análisis del discurso. Y entonces tuve que entrar en contacto con Radina para ponerla también en contacto a Patricia, para que ella pudiera, con los alumnos de literatura y traducción de la UNAM, pudieran leer la novela y pudieran ser sujetos de investigación. Y entonces le pregunté, oye, tengo una conocida que se llama así, que me dice que puede sí, dijo, ahorita anda con mucho trabajo, dice, pero si te habló, seguro te va a contactar y pues te va a pedir para traducirlo. No me ha hablado porque eso fue apenas hace unos meses, pero no estaría mal la idea, ¿no? Entonces, creo que sí valía la pena. Porque, por ejemplo, en esa página, en esa base de datos, solo está mi trabajo académico, no está el trabajo literario. Ahí no puede estar. Y en otra página, no es una página, es una base de datos que se llama ORCID, donde están, digamos, el dato técnico de tu obra. Ahí también, a partir de ahí me he contactado a algunas personas, y una vez me contactó una persona que no me acuerdo su nombre porque no me acuerdo, y me dijo, oiga, yo traduje al francés su libro de Esta noche quiero que te enojes. Dijo, y se lo voy a mandar. Yo ya lo había traducido también. Obviamente mi traducción era muy libre. No era igual. Y él es otra cosa, ¿no? Y me dijo que lo iba a publicar en una revista y ya no me ha hablado, ya no sé. Luego nos pierden los contactos. Pero sí pasan muchas cosas cuando tú escribes algo y de alguna manera pues lo pones ahí, ¿no? Otra forma en la que se puede contactar con estos libros es que recién... Bueno, te voy a decir el secreto. Tengo una página, de internet, de un grupo de Facebook que se llama Historia Gráfica de Durango. Tiene muchos seguidores, mucha gente que la lee, la escribe, pero es para poner fotografía antigua desde el daguerrotipo en el año, digamos, en el último tercio del 19, pero hasta 1970, para que todas las fotos preferentemente sean en blanco y negro. Entonces ahí publico un chorro de fotos que tengo de los archivos que he consultado, que son, ¿qué te digo? Tengo como unas 7,000, un poquito más, unas casi 8,000 fotografías antiguas de Durango de muchos tipos, familiares, bodas, bautizos, las calles, la cátedra, todo eso. Y entonces estoy dosificando, estoy poniéndolas, ¿no? Muchas ya están conocidas, otras no. Pero la gente escribe cosas increíbles. Unas que te sacan de balance, ¿verdad? Porque dices tú que... Sí. Pero mucha gente me pregunta, entonces ahí donde yo aprovecho para decirles cómo es que pueden buscar esta obra. Buscar esta obra. Sí, porque yo creo que es importante, aunque yo también tengo otra cosa que preguntarte sobre esto. ¿Qué sucede cuando te encuentras otros historiadores que no cuentan la misma historia que tú? Son pocos. Lo que pasa es que, mira, hay códigos de ética que los investigadores, historiadores respetamos muy bien, pero la mayoría, que significa que para hacer una investigación tienes que hacer una especie de estado de la cuestión, o el famoso estado del arte. O sea, si yo quiero escribir, por ejemplo, este libro de la educación femenina en Durango, pues busco exhaustivamente qué se ha escrito sobre la educación femenina en Durango, y te encuentras que hay bien poco, o que son pequeños artículos y que eventualmente cositas aquí o allá, fuera de México o en el país, pero son pocas cosas. Entonces tú, voy a hacerla. Pero aparte, cuando dices voy a hacerla, tienes que hacerla con un objetivo que tú has preconcebido. Y vas a decir, bueno, pues yo voy a hacer la educación, la gran educación. No, esa por eso dice educación femenina siglo XVIII y XIX, porque yo me centré en una escuela que era un beaterío, de algún modo, una escuela de niñas que se llamaba Escuela de las Abandonadas de Nuestra Señora del Tránsito. Dale. Entonces ahí tienes que eran las niñas que abandonaban, las recogían ahí. También se llamaba Escuelas de las Recogidas, así le llamaban coloquialmente. Entonces dije, yo voy a partir de ahí y me saqué todo el expediente, que es larguísimo, pero como que tiene mucha paja que no interesa, entonces saqué lo sustantivo para poder decir eso. Y a partir de ahí, empecé a escribir la historia, pero puse un primer capítulo que a mí me encantó. Bueno, pues mi obra, ¿no? Pero es un ensayo que está al principio, que es un poco la imagen de la mujer en la ilustración europea, española y mexicana y duranguense, en el sentido de cómo se la veía en el discurso propiamente en el siglo XIX. La ilustración dijo, vamos a educar ya a las mujeres porque ya no podemos... Estoy hablando de hace un chorro, esto del feminismo no es nuevo. Claro. Los pedagogos, los filósofos, los eruditos del XIX
empezaron a decir con la Ilustración europea, necesitamos educar a las mujeres más o menos con los mismos patrones que educamos a los varones. Y empieza toda una corriente encomiástica a favor de, que viene a México y a Estados Unidos y a México, América hispánica, y empiezan entonces a formarse escuelas para niños y para niñas. En Durango tenemos el Instituto de Niñas en el 870, pero no es gratuita, no hay que decir que fue Hernández y Marín el gobernador. Es que el señor tenía una vista. No. Digo, sí la tenía, pero es un asunto que viene desde el centro. Sí, que lo sobreabarca, sí. Que no es... Entonces, haz de cuenta que antes de este Instituto de Niñas, había Instituto de Niñas primero hubo uno en Querétaro, con otros nombres, en Querétaro, en Charcas, que es San Luis Potosí, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua y Tamaulipas. De esos 6 o 7, el de Durango siguió en el 870. Los demás están como 3 o 4 años antes apenas. Entonces, pero es genial porque abre una visión diferente para la formación de las mujeres, porque es una institución secular, es decir, no es una institución religiosa, no obstante que en el currículum hay toda una formación de tipo cristiano. Sí, ¿qué es lo que se conoce? Si a mí de repente me preguntas ahorita, yo te diría, bueno, creo que todas empezaron con este sentido religioso, claro. Y no, fue secular. Y entonces allí hay, en ese ensayo que me gustó mucho, hay una idea muy bien desarrollada, digo yo, porque me costó mucho esfuerzo, como para ir diciendo cómo va cambiando el discurso político y social sobre la necesidad de educar a las mujeres, pero ese discurso empieza a afinarse con acciones. Porque también al darte educación, al darte el conocimiento, te vas involucrando en los haberes de la sociedad. Claro. Sí. Esa es la idea. Sí. Y entonces, bueno, pues como historiador, te digo, pues otros han hecho eso, pero no precisamente esto. Por eso a nuestros alumnos de maestría y doctorado siempre les recomendamos obligatoriamente que hagan el estado del arte, el estado de la cuestión, es decir, una revisión crítica, exhaustiva de temas afines al tuyo. Uno, para que no te repitas, pero también para que abreves y tengas algo en la cabeza. Entonces, ¿qué tiene un investigador joven? En la cabeza tiene un tema, pero pues no tiene a veces nada, no ha leído. Entonces, el estado de la cuestión le permite leer todo eso para enterarse qué hay o qué no hay, pero aparte para afinar sus propias ideas. Y quizás hasta para descartar su idea, ¿verdad? Sí, para modificar. O para descartarla y decir, no, yo pensé que él iba a descubrir el hilo negro y pues resulta que para nada, ¿verdad? Es extraordinaria la producción historiográfica del mundo. Uno se sorprendería de veras. La cantidad de cosas que hay sobre México y Durango en el mundo, ni siquiera aquí. La historiografía americana y francesa, italiana, americana incluso tiene mucha literatura sobre México y sobre Durango, sobre el norte, sobre la Chichimeca. Y entonces pues la descubren quienes están interesados, ¿me entiendes? Porque a veces son de circulación limitada, pues, porque no las encuentras fácilmente, tienes que ir a librerías especializadas. A ver, y acude a lo mejor me vas a decir como ¿por qué me preguntas esto, verdad? Acuden a ti como historiador cuando hay alguna cuestión sobre la historia de Durango. Sí, a menudo. Sí. A menudo, por ejemplo, alguien, por ejemplo, que leyó el libro de Poblamiento y Composición Demográfica de Durango, de repente va y te pregunta, oiga, usted tiene ahí un censo de 1604, quiero que me explique algo, porque quiero saber tal y tal y tal. Pero hay gente muy formal que hace eso. Hay otra gente que también no es tan formal, pero va y te busca y aparece que te hace perder el tiempo, te pregunta cosas imposibles, ¿no? Sin decir nombres, había una señora que un día me buscó y me dijo, oiga, yo soy descendiente directa del conde de ¿qué? De Bachoco. Y yo puse los ojos así cuadrados. ¿El conde de qué? De Bachoco. Digo, de Santiago Pasquero. Sí, ¿qué quieres saber? Dice, es que como soy descendiente directa de allá, pues quiero buscarla. Le dije, le voy a dar un tip. ¿Cómo se llama? Ya me dijo su nombre. Le dije, mire, se va a ir todavía no estaba en línea todo esto, a la Sociedad Genealógica de Utah, que está en Utah. Le dije, pero no tiene que ir hasta allá, tiene que ir a la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y luego busque una fecha, un nombre, un lugar y luego dígales, quiero un rollo para buscar a tal y a tal y a tal, un rollo de microfilm con estas fechas y va a tener que buscar, ¿verdad? Va a aprender a buscar en el microfilm. Entonces pasaron como 2 años y luego regresó al hijo. ¿Y qué pasó? Oiga, siempre sí fue descendiente directa del conde. No, ni fui. Ay, por Dios. No, le digo, pues eso cuesta. Le digo, usted quiere preguntarme a mí. Yo no lo tengo ahí, ¿verdad? Sí. Pero hoy está en línea, ¿eh? Sí, hoy está en línea. Fíjate, hoy es increíble, que encuentras mi hija Cintia, que es mi hija segunda, ella es historiadora, es doctora en Historia y Estudios Regionales
por el Colegio Michoacán. Es mi colega en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ella hizo la genealogía de su mamá, de mi mujer. Y no te imaginas hasta dónde llega la importancia de cuando buscas bien y cuando haces los datos. Bueno, te lleva al tiempo del contacto español. Es que bueno, toda esta información la subieron los mormones. Sí, mira, los mormones son los que tienen, mira, ahí. A mí me apasiona pensar en esa visión. Mira, los mormones, pues como toda esta corriente puritana, académica, culta de Norteamérica, dijeron, vamos a hacer genealogía. Bueno, pues tienen la Sociedad Genealógica de Utah. Y se vinieron de los años 60, 70 por toda América hispánica microfilmando todos los archivos parroquiales, pero firmaron 4 cosas. Las estadísticas vitales, bautizos, matrimonios, defunción, información matrimonial, y creo que una quinta que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, fábrica espiritual y material de la iglesia. Entonces, hicieron un trabajo impresionante, pero argumentaban 2 cosas. Ellos dijeron, no, pues es que tenemos un espíritu conservacionista, y como los documentos están en mal estado, pues les vamos a dar los microfilms. Mentira, o sea, sus propuestas son diferentes, pero igual, qué bueno que así ocurrió. Oye, es extraordinario. Digo, a mí me lo platicó una esposa de un, no sé cómo se les dice, de un pastor. Son pastores. Sí, no, lo hicimos porque todas las familias un día va a venir un salvador para la familia y para que tenga acceso a todos los nombres. Pues por lo que lo hayan hecho. Yo he estado en Utah, donde está la sociedad. No sé, una cosa así increíble, impresionante. O sea, no crees lo que hay, pero con tal nivel de sistematización y de ahora de cibernesis, que es una... Que es maravilloso. Bueno, mira, te voy a contar algo, no sé si lo has leído, pero si no, pues tienes que leerlo. Irene Vallejo sacó su nuevo libro que se llama El universo en un junco, que es la historia universal del libro. Un libro delicioso, o sea, una cosa. Un amigo mío de argentino me dice, ya lo leíste, está bárbaro, dice, ¿sabes? Bueno, es un libro delicioso. En ese libro hay la idea de cómo nació Alejandría y cómo se destruyó Alejandría, ¿no? Bueno, pues los gringos, con todo el símil y respeto del mundo, están haciendo la nueva Alejandría, pero de otro modo. Ellos vienen aquí a México, o venían, no sé si todavía, y compraban monedas, periódicos, libros, pasquines, revistas, y se las llevaban a la Carnegie Institution, básicamente a registro, para que pues, se queden ahí resguardados. Aquí no hay una biblioteca que tenga todo sobre Durango como la tiene la Carnegie Institution. Ahí está todo, ahí estamos todos. Porque ellos tienen dinero y tienen una vocación y tienen ganas y tienen tiempo. No, nosotros. Entonces, estos, salvo el último, no está, pero va a estar seguramente. Ya. Pues va a estar allá. Porque ellos vienen y te digo, se contactan con gente y pues, se llevan las obras. Entonces, ellos están haciendo, y digo yo el símil respetuoso, la nueva Alejandría. Claro. Pero esa vocación no es una sola vocación acumulativa, es una vocación clasificatoria, de preservación, de conservación. No, de trabajo. Es impresionante. Mira, tengo yo un proyecto que no he podido concluir y no sé si me alcance la vida para eso. Lo empecé hace como unos 10 años, pero se llama Catálogo Bibliográfico de Durango. Entonces dije, voy a ponerle un horizonte, una línea de horizonte. Y entonces empecé en 1850, antes del 50 con Zarco Mateos, y porque hay información para atrás, pero dije, con Zarco Mateos para adelante, y dije, voy a terminar, pues seguramente en el año 2000. Bueno, si es posible terminar en el 2000, tienes que abrirlo hacia adelante. Y que te empecé mis ayudantes de investigación, que son 2, pues empezaron a ayudarme a trabajar. Nos llenamos de fichas así increíble. Entonces ya cuando las teníamos, empezamos a batallar para clasificarlas y les dije, se me ocurrió porque se me olvidó, le digo, oye, pues vamos a la Carnegie y tengamos un amigo por ahí, pídele la información sobre... Nos mandó una base preliminar antigua que tenía y bueno, dije yo, ahí seguramente está todo, exactamente, todo lo que tenemos acá está clasificado de otro modo. Y ahí está ordenado, o sea, ya tiene nombre del autor. ¿Qué dijiste? Libro. Mejor le mando lo que me le falta ya claro, para que lo acabe. tengan. Nada más que ellos hacen lo que ponen cuando pueden, es una pequeña fichita, pedacito de la ficha de resumen para decir de qué va la obra. A veces es muy incompleta porque lo hacen rápido, pero en algunos casos no tiene nada. Esa es la idea de lo que queremos hacer nosotros acá. Sin embargo, la idea del catálogo, a diferencia de nada más de tener las puras obras, es hablar también de obras y autores. Es un trabajo enorme, la verdad mi fuerza ha menguado sobre eso. Está imposible. Te distraes en otras cosas sí, y aparte... No, pero acá aparte tengo mucha información y a lo mejor ya más adelante. híjole,
Lo que pasa es que esto es muy importante porque al final de los tiempos, al final de los tiempos, y son nuestros tiempos, porque al final de los tiempos no es cuando se acabe el mundo, es cuando yo me vaya, cuando tú te vayas, esos son nuestros tiempos. Claro. Tiene que estar de alguna manera protegida tanta investigación. Dices, tú ni vas a vivir para verlo, ni quieres que te reditúe, ni la fama, pero sí el trabajo, el trabajo que hice, que le sirva a alguien más. Porque sí, al final es para eso, para ponerlo al servicio de alguien más. Los repositorios documentales, cualquiera que sea, son geniales. Mira, yo conozco muchas bibliotecas locales, de amigos, compañeros, hermosas, grandes, gigantes. La mía tampoco es tan chiquita, tiene, ¿qué te digo?, 12,000 ejemplares que no caben aquí. Y creo que la de Javier Guerrero es la más grande, mi amigo y colega, tiene 21,000, 22,000. Es enorme aquello. Entonces, pero convenimos en algo. La gente nos dice, ay, ¿para qué quieres tantos libros? ¿Has leído? Pues sé lo que tengo. Sé que hay allí. Y seguramente he consultado muchas de las obras que hay allí. Y te aseguro que si me pongo a buscar, sé dónde está cada cosa. Entonces, el repositorio documental no solo es una visión anticuaria, es una visión proyectiva en todo caso al futuro. Como tú dices, para preservar no solo una historia, sino también un conjunto de ideas que sobre esa historia se tejen. Un conjunto de ideas. Y de historias. Y de historias. Híjole, pero estamos hablando de, ahorita que hablas, digo, pregúntales a los chavos qué piensan de una biblioteca. Van a decir, ¿para qué? Aquí traigo mi biblioteca, sí, ¿verdad? En el celular. ¿Regresamos? Amigos, y estamos con Luis Carlos Quiñones y ahorita yo le decía, este es nuestro último segmento. Le dije, no nos podemos ir sin hablar sobre este libro, Inquisición y Vida Cotidiana en Durango. Y le digo, ¿pero por qué le pusiste fecha? Si la Inquisición sigue vigente. Te prometo que lo voy a leer, sí. Pero dime... creo que a la mayoría les preguntaríamos, oye, ¿y supiste que hubo Inquisición aquí en Durango? Y me van a decir que no. Yo les voy a contestar esto, sigue vigente. Sí. En esa página de Historia Gráfica, cuando puse la portada del libro, iba ya a dar una charla sobre ese libro en Bellas Artes aquí de la Ojeda. Ajá. Y lo puso un señor y dijo, no le crean a este señor, la Inquisición son puras mentiras. Le llovieron. La gente, yo no tuve que poner nada. Nada, tú ni siquiera te defendiste. Y ya le dijo cosas, ¿no? Pero obviamente la Inquisición es una institución ultramarina que viene de Europa. Claro. Y bueno... a nivel mundial. Sí, la visión del papado para instaurar la Inquisición era preservar la fe en su pureza, en la prístina idea de que no debía estar contaminada por la ley, digamos, es decir, por ideas de otro tipo que pudieran modificar el dogma, ¿no? Costara lo que costara. Sí, pues los judaizantes estaban proscritos, había muchas restricciones sobre libros prohibidos que amenazaban la idea proteica de Dios y sus misterios, y entonces pues nace la Inquisición para perseguir ese tipo de delitos. Pero aparte extendió mucho el panorama de la lista delictiva que había que perseguir. La Inquisición no solo persigue a los herejes, sino persigue también a los que atentan contra la fe de muchas maneras. Por ejemplo, por eso se llama vida cotidiana. Si una persona está casada en Charcas o en la Ciudad de México y luego como es viandante y es mercader, va viajando hacia el norte, pues a veces viaja solo. Entonces se consigue a alguien por acá en Durango y se quiere casar y se casa. Amancebarse significaba que solo estaban juntos sin casarse, pero cuando cometías el sacrilegio de volverte a casar mintiéndole a la autoridad eclesiástica local acerca de que no habías estado casado, esa era una falta muy grave. Entonces la Inquisición penaba mucho ese delito. O sea, no importaba que no estuvieras casado, con que estuvieses viviendo. Sí, pero por ejemplo, era una situación moral. Pues, sí, pero mira, por ejemplo, sí perseguía a los amancebados. El amancebado es aquel que aunque estuviera casado en otro lado, venía acá y se juntaba con alguien. Y bueno, si había una denuncia sobre amancebamiento por parte de algún afectado, pues lo perseguían. Pero el casado 2 veces, o sea, la bigamia, sí era un delito grave, porque otra vez iba en contra del sacramento del matrimonio. Acuérdate que el sacramento del matrimonio es eso, es un sacramento, es una consagración de la unión matrimonial entre 2 personas, y la consagra el decreto Tamesti. El decreto Tamesti es una cláusula del Concilio de Trento que dice cómo la gente se casa in facie ecclesiae,
frente a la égida de Dios, frente a la mirada de Dios, a sus altares. Entonces, casarte otra vez es como entrar en el cinismo total. Me casé allá y vengo acá, digo que no estoy casado y me caso con todas de la ley para tener una serie de prerrogativas, te agarran y te dan. Ahora, esos fíjate, ellos tienen, hay otro delito, bueno, más bien es una suerte de delación. Hay una parte de la Inquisición que tiene expedientes muy amplios que se llaman los espontaneados. Los espontaneados son aquellos que se denuncian solos para no esperar que te denuncie nadie. Espontáneamente. Sí, pero es porque estás preocupado porque que te quiten tus bienes y te metan a la cárcel. Igual lo hacían, pero parecía que ellos aminoraban la carga de la prueba. Entonces, ¿qué ocurre? Oiga, padre, pues, comisario, me acuso de que yo estoy casado en Zacatecas y me casé acá 2 veces. Entonces, quiero que... Pues, sí, cómo no, entonces te agarra la Inquisición, te meten a la cárcel secreta, te quitan tus bienes, te meten a la cárcel mientras haces una averiguación que dura mucho tiempo y no sales de ahí. Entonces, ahora, supón que esos espontaneados tengan la indulgencia, bueno, tengan el favor y la gracia de ser como perdonados por un tribunal. Entonces, esos que se podían haber espontaneado primero eran los conversos. O sea, yo soy un delincuente que cometió un delito y me convertí a la fe y entonces, pues bueno, confieso todo lo que arrepentido. hice. Te ponen obviamente un castigo y unas indulgencias y pero también te ponen un San Benito. Es decir, tú tenías que usar un hábito que era el San Benito, que es un hábito negro, que tenía una cruz amarilla en el frente y otra en el trasero, y cuando caminabas por la calle tenías que usarlo para que la gente supiera que tú eras un hombre, una mujer converso, es decir, que se había arrepentido de haber cometido un delito grave en contra de la fe. Entonces, todos estos mecanismos de control de la Inquisición son geniales, porque mira, la Inquisición dice Michel Foucault, uno de mis autores favoritos de sociología, historia, él dice que la normalidad democrática del mundo se garantiza básicamente con la ley en la mano y básicamente con el ejercicio legal de la fuerza pública, que es la policía. Dice, pero la normalidad democrática en realidad es mantener las tensiones y las pulsiones sociales equilibradas, que significa, y para eso concretamente el tribunal decía, las pulsiones sociales son pulsiones de orden sexual. Es decir, la sexualidad debe estar controlada, debe estar apaciguada, debe tener el cauce legal que tiene por la vía del sacramento del matrimonio y debe estar metida un poco en la alcoba y no fuera, esas cosas. Estás fuera de esos preceptos, eres un delincuente y te persiguen. Entonces, la delictiva era enorme. Entonces, había procesos no se llaman así ahora, pero no se llaman ahora de otro modo, pero era el clásico secuestro, violación, estupro, esas se llamaban de otro modo, pero estaban encaminadas a una delictiva que de orden social sí perseguía a la iglesia. Ahora, esa forma del tribunal de apremiar a la gente lo hacía para que se comportara, para que la normalidad estuviera dada, la hacía por la vía de los edictos. Es decir, el Tribunal de México hablaba con los comisarios de Durango, de Mapimí, de los que había por acá, y los convocaba y le decían, bueno, vamos a sacar un edicto de fe, y ese edicto de fe lo van a publicar en las iglesias, en las misiones, y lo leen en plaza pública. Entonces aquí dice, nosotros los inquisidores que estamos hablando con la población para decirles que aquellos que hubieran cometido y que los pueden denunciar por y el que denuncie falsamente será sujeto también de la acción del tribunal. Entonces lo pegaban y la gente pues asustada porque les tenía miedo y respeto. Y sin embargo, fíjate, la historia negra del tribunal no es tan negra como la pintan. Mira, aquí en Durango no quemaron a nadie. En Zacatecas creo que un par y en México poquitos. En Europa sí, pero por otras razones. Pero aquí hubo un cadalso civil. Pero fíjate qué bonita historia. Aquí estamos en el tribunal. Nosotros 3 somos los miembros del tribunal eclesiástico, inquisitorial. Ahí está un reo, una persona que cometió un delito, y luego lo condenamos por la falta grave que tuvo, y no le vamos a dar azotes, lo vamos a condenar a que la fuerza pública lo ajusticie. Pero como yo no le puedo ser infiel al principio de respetar la vida, porque hay un mandamiento que dice no matarás, entonces tienen ellos un recurso jurídico muy lindo que se llama relajar al brazo secular. Entonces yo digo, te declaramos culpable de herejía mixta porque blasfemaste, bla, 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 y te relajamos al brazo secular. Ya te condenamos el alma, ahora que te castigue el fuero civil. Y yo me lavo las manos. Sí, por eso otra vez. Para no volver a cometer yo pecado. Pero por eso te digo, hay una falsa idea, no, los inquisidores. Digo, a lo mejor sí,
porque no estuvimos ahí. Pero ese recurso jurídico es muy lindo porque se lavan las manos, pero porque está en su potestad y en su derecho. Y entonces la ley ya te da justicia. Entonces, la ley difícilmente te iba a quemar, hombre, vamos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, sí, ¿qué es lo que hace? Pues te azotaban, la vergüenza pública y esas cosas. Pero el cadalso civil que hubo en Durango, que estuvo en la Plaza de la Muerte, así le llamaban aquí en Durango, era un cadalso para justiciar más bien a los abigeos y a los ladrones de mucha monta. O sea, los que cometían delitos graves del fuero civil, pero no quemaron a nadie así de la Inquisición. Pero te voy a comentar de ahí de ese libro una historia muy linda que me gusta mucho. En 1400 y piquito, siglo XIII, hubo un juicio de brujas en Arras, en el sur de Francia. Y ahí se cuenta el aquelarre, está un aquelarre. Para que un aquelarre exista, debe haber un conciliábulo de brujas, mujeres, un corral a las afueras de la ciudad, un carnero y una hoguera a la que van a rezar al demonio en la hoguera, y al final, después de su rogativa y de bailar y danzar y pedir, van a besarle el trasero al carnero en señal de cópula con el diablo para que les dé los poderes que necesitan. Bueno, las enjuiciaron en Arras y las ejecutaron. Ese librito, en forma de librito, pudo haber venido a América. Y lo leyeron seguramente algunas personas. Una hermana de un cura de Nombre de Dios seguro lo leyó. Entonces hizo un aquelarre en las afueras de la ciudad, de Nombre de Dios. Y ella con su negra, mulata, esclava, que se llamaba María Canchola. María Canchola. Por eso se hagan la Canchola, ¿verdad? Y hacen un aquelarre en un corral afuera. Pero ¿dónde las está viendo un sujeto? Y que las denuncia. Y el sujeto que las denuncia, fíjate lo que dice, ellas bailaron y rogaron alrededor de la hoguera del carnero y le besaron el trasero al carnero, es señal de que están casadas con el demonio. Dice, y inmediatamente después de eso, se fueron volando en forma de palomas a Zacatecas. ¿Qué pasó ahí? Entonces allí ya falló todo. Pero espérate, esa imaginería popular es riquísima. Sí. O sea, primero, ¿cómo se dio cuenta de que se fueron volando en forma de palomas? Y luego, ¿por qué a Zacatecas? Bueno, pues que es tu norte conocido. Pero lo interesante es que eso está en la imaginería popular. Entonces, sí, porque él, entonces, dices tú, la hermana tuvo que haber leído el libro, pero entonces este señor, para hacer esa narrativa, tuvo que haberlo leído. Tuvo que haber sabido. O haberlo escuchado. Entonces, por eso te digo, mira, entonces esas ideas que salen, que vienen de Europa y que tuvieron mucho impacto en la vida cotidiana, pues bueno. Ahora, te cuento otra historia más, con eso cerramos, yo creo. Una necesidad de los hombres primaria, pues era la de conseguir mujeres. Bueno, voy a usar el término que usaban ahí. Ellos llamaban alcanzar mujeres. Bueno, entonces unos hombres hacían un hechizo para alcanzar mujeres. Entonces un diablo agarra a la Inquisición porque lo denuncian y le hacen un pequeño juicio, una averiguación, y le dicen, cuéntanos qué pasó. Dice, bueno, miren, en un papel que le compré a un francés que venía caminando ahí por Zacatecas, viene esta historia, dice, consíguete una nuez moscada, una nuez grande, pues, la partes en dos y en la cara izquierda pones el nombre de la pretensa, o sea, la que quieres alcanzar. En la otra pones tu nombre. Luego lo pegas y lo unes con cabellos de la mujer. Qué imposible tener cabellos de la mujer. Sí, y luego lo cuelgas de un árbol que esté creciendo. En la medida que el árbol crece, el amor de esa mujer por ti, garantizado. Entonces, y luego lo vean incrédulo. Yo digo que lo vean incrédulo. Y luego le preguntan, ¿y funcionó? Dice, no. Dice, lo hice muchas veces, pero nunca funcionó, ¿eh? O sea, como quitándole mérito a la falta, ¿no? Entonces, eso está en la lógica del deseo, del poder, de la necesidad de ser, esas cosas. Estoy escribiendo una novela que está por terminarse, que se puede llamar, que no le tengo nombre todavía. Soy malísimo por poner nombres. Se quiere llamar Negro el Paraíso o El Paraíso de las Brujas. Y hay unas brujas, yo digo ahí en la novela, no lo digo, pero lo estoy denunciando cuando lo escribo, que las mujeres de esa época de la novela, que es el siglo XVIII, querían equiparar el poder de la fuerza bruta y física estamental de los varones, pero convirtiéndose en brujas tenían un poder psicológico brutal. Más fuerte que el de los hombres. Entonces, no era cierto lo que ellas hacían, o sea, de ninguna manera. O sea, yo no desacredito a las brujas del mundo, ¿verdad? Brujas del mundo unidas, ahí están, pero no es cierto, ¿verdad? Entonces no pasaba realmente nada, ¿no? Y entonces estas mujeres lo que hacen es hacerle creer al mundo que son brujas para tener un poder que de otro modo no podrían. Para seducir. Para comprar voluntades, para mover las montañas que se les
obstaculizaban. Entonces, todo eso viene de ahí, de ese libro. Bueno, y entonces lo que estás escribiendo ahorita es novela. Una novela. Esa va a estar súper interesante. Ahí tengo que ver si puedo terminar el año que viene. Estos son libros históricos. Estos son históricos. Entonces, esto es bien interesante porque, fíjate, de algo a mí me llamó desde el principio de la Inquisición. Estoy seguro que de esta investigación que tú hiciste, de cada expediente, quisieras escribir una novela. Sí. Te va a dar para escribir una novela porque ahí sí ya echas a volar la imaginación. En ese libro viene una receta que le va a dar a tus televidentes, a tu audiencia. Por favor, a ver. Mira. Aparte de la nuez, que no funcionó. Esto aplica para hombres o mujeres. Esto aplica para hombres o mujeres. Okay. Si tú crees que tu mujer te va a dejar o crees que tu hombre te va a dejar, pues un día te limas las uñas y guardas el polvito en un papelito. Mano derecha, mano izquierda. Y luego pie izquierdo, pie derecho, en un papelito. Y cuando se vaya tu hombre o su mujer caminando, que le echas la bendición, le vas echando los polvos de la Madre Celestina. O sea, el polvito. De las uñas. Va a volver mañana. Va a volver mañana. No. O sea, ahí agarran a un señor que hizo eso. A una señora. Y dice, oiga, ¿y si dio? No, dice, pues lo hice también para ver si funcionaba. Dice, porque este hombre era mujeriego y andariego y borracho. Pero y a ver, y a esas personas, porque lo hicieron, que funcionara o no funcionara, era otra cosa. Los ejecutaban, les una penitencia. La penitencia pues era ponerte a rezar, pagar una indulgencia, hacer una obra pía, esas cosas, ¿no? Digo, porque no eran tampoco cosas muy graves, ¿no? No, pero sí era eso, ¿no? Pues, pero quien hubiese querido actuar con alevosía y en contra de ellos por otros temas. A menudo los mandaban los expedientes al Tribunal de México y mandaban al reo a México. Sí, porque por esos temas, digo, si te funcionó o no te funcionó, en ese momento fuiste ateo porque creíste en esas cosas. Porque además estás atentando contra el dogma. Entonces es un poco... Ándale, Luis Carlos, y ahorita que estamos hablando de esta Inquisición, ¿en algún momento te ves involucrado? Porque nuestras creencias son algo que cargamos, ¿sí? Que me encantó esto que dices tú, y a pesar de la escuela, así es, y a pesar de nuestras creencias, y a pesar de nuestras dogmas, o sea, estas investigaciones, ¿qué tanto te llevan a confrontarte con tus creencias o tienes que ser tan reacio que ni siquiera tus creencias tienen que estar involucradas? Fíjate que la objetividad se impone. La objetividad. Yo creo en Dios a mi manera. Por ejemplo, mi familia es muy religiosa. A mi mujer, a que le mando un gran saludo, ella es muy creyente y yo respeto mucho eso porque ella tiene una fe inquebrantable y yo la tengo pero de otro modo, ¿me entiendes? Ella sí cree en este dogma maravilloso que es el cristianismo, el catolicismo, y yo creo en él, pero soy muy heterodoxo, es decir, más espiritual que... Y sin embargo, fíjate, comparto con ella eso, porque por ejemplo la acompaño a la iglesia, al sacramento, es una cosa linda. Claro. De alguna manera es muy lindo, pero entonces mi visión es un poquito más laica, para decirlo un modo, un poco laica, ¿no? Aunque no riñe de alguna manera con el dogma, ¿no? Y pues bueno, tienes que ser objetivo. Esa es la primera garantía para que tu trabajo sea científico. La historia es científica, si no, no es historia. Claro, o su pretensión de cientificidad, pues está siempre a pie de cañón. Claro. Pero bueno, me ha fascinado de veras estar aquí contigo, ponernos al tanto de todo tu quehacer como escritor. Se me olvidó, se me pasó. Digo, sigue siendo académico en el Instituto de Investigaciones Históricas ahí con nuestro buen amigo, el doctor Miguel Vallebueno. Mi colega. Sí, y sigues activo en la vida escribiendo. Me encanta que todo esto ya lo podamos conseguir. En alguna parte lo podemos conseguir. En alguna plataforma va a estar, y que no se queden en libros, que no se quede en palabra escrita nada más, hacerla viva. Yo creo que cada vez que de nosotros abramos uno de tus libros o leamos a través de las plataformas algo tuyo, pues es darle vida a tus letras, ¿sí? Claro. Y bueno, yo siempre te agradeceré por ese poema, ¿sí? Esta noche quiero que te enojes. Esta noche quiero que te enojes, porque a mí en algún momento, y lo tengo por ahí, y siempre que lo leo me parece vigente. Bueno. Algún párrafo me resuena. Sí. No, pues mira, yo agradezco mucho tu labor de divulgación de la cultura duranguense, que me parece que es encomiable.
Y bueno, sobre todo la invitación que nos has hecho ahora para estar acá con tu auditorio y contigo y tu auditorio. Y yo espero que presentemos aquí uno de tus libros. Ojalá voy a este espacio está abierto. Procurar que presentemos uno, organizamos algo bonito. Que venga Sí. aquí, te digo, un poco también de música barroca. Claro, Para mi querido amigo claro. Máximo Gata. Claro que sí. Amigos, muchísimas gracias. Saben que este programa es para ustedes, gracias a Señal España, pero sobre todo, pues gracias a la vida que nos permite estar aquí. Gracias, Luis Carlos. Gracias a Te reitero mi admiración, mi cariño por siempre Nos correspondirá. y mis puertas abiertas. Gracias, siempre muy para amable. ti, Gracias por todo. Un Gracias, abrazo. amigos. Señal España presenta amenas pláticas de arte, política y cultura general. De la mano de Pilar Rincón. Bienvenidos a El Rincón de Pilar.